¿Puedo preguntar algo rapidísimo? Claro que sí. Sí, Va a ser en vivo para transmitir para compartir el link? sí, está en vivo. Y está en la página del Oriente, supongo. Está en el Oriente, se sube en vivo y ya pueden seguir la transmisión en vivo. Ah, ok. Entonces esto todavía no empieza porque lo estoy monitoreando. Ok, Sí, para compartirlo en mi página. gracias, Luis. Ya está. Adelante, Fernando Galindo. Muy buenas tardes tengan ustedes. El 1 de julio de 2018, afuera del Hotel Hilton, López Obrador agradeció a las benditas redes sociales. Sin embargo, el pasado 6 de mayo, el presidente y el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil Rodríguez, llamaron a cortar las cadenas de transmisión de noticias falsas que proliferan a través de las redes sociales. En esa mañanera se habló de la infodemia, un término utilizado por la Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa o maliciosa en torno a la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de redes sociales. Incluso el presidente dijo que pediría un informe a Facebook y Twitter para saber quiénes son sus clientes y de esta manera detectar a las redes de bots que hacen campañas de desprestigio y difunden noticias falsas. Afirmó que en México es uno de los países donde más se trafica con bots y aún así las empresas están obligadas a rendir informes como se hacen en otros países. Sin embargo, Hugo Rodríguez, director de políticas públicas de Twitter para México y Latinoamérica, le respondió que desde hace tiempo se prohibió la utilización del tweet promocionado con fines políticos. Y sí, claro, hay gente que ingresa a la plataforma de manera maliciosa. Eso se orquesta desde afuera y no generan ingreso con ello. El problema de la desinformación ha estado presente a lo largo de nuestra incipiente vida democrática. No hace mucho tiempo, Genaro Villamil, el titular de radiodifusión del Estado mexicano, compartió una foto donde aparecía inundado el espacio de las obras de Texcoco, cuando en realidad era el aeropuerto internacional de Kansai, en Osaka, Japón. O cuando difundió un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que ésta jamás hubiera escrito ni en la peor pesadilla novohispana. Este problema de la desinformación no se vislumbra que desaparezca. Hay especialistas que afirman se debe emitir una normatividad para elevar la calidad de información que circula, pues regular contenidos no significa necesariamente censura. Señalan que se requiere promover una cultura ciudadana que procure no difundir rumores o bulos informativos que generen contextos de violencia que deban ser penalizados. Para debatir este tema, llevarlo al siguiente nivel, nos acompañan Luis Berman. Querido Luis, bienvenido, creador de la página Un Tal Berman y del famosísimo mezcal Lágrimas Chairas. Agustín Belgodere, mejor conocido como Bogus, experto en redes sociales. Y Rodrigo Pacheco, analista y consultor político. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos a este espacio. Quisiera abrir con esto. ¿Se nos acabó la bendición? ¿Cómo ven estas declaraciones? ¿A qué se debe este cambio del discurso del presidente? No sé si quieras empezar, Luis. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Fer, y un saludo a todos y a tu auditorio. Pues yo creo que sí, se acabó la bendición desde la perspectiva del propio presidente, ¿no? Obviamente cuando le conviene, pues sí, las benditas redes sociales, pero ya en este momento en el que todos, de este lado, digamos, ¿no? La parte de la ciudadanía, porque es muy importante mencionar que esto que él menciona, que es un plan orquestado por no sé cuántas cabezas que él menciona cada que puede, ¿no? Sus adversarios y todos estos molinos de viento, pues no, la verdad es que la mayoría es gente de a pie, somos ciudadanos,
simple y sencillamente estamos levantando la voz y estamos señalando los errores que aparte son uno tras otro, tras otro, tras otro. Y la verdad es que no nos deja descansar. O sea, cuando ya pensamos que a lo mejor dijo una barbaridad que no podía ser rebasada, al otro día sale con otra que dices, o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, yo creo que en este momento en el que la ciudadanía estamos levantando la voz y que cada vez somos más, entonces en este momento sí ya siente que no son las benditas redes sociales, ¿no? Y ya está buscando a ver de qué manera hacerlo a un lado. Entonces, para abrir la conversación yo comenzaría por ahí. Rodrigo, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que más que nada lo que empieza a terminarse es un poco la luna de miel. La gran diferencia que yo considero que debe haber en el discurso no solo del presidente, sino en la base estructural en la que comunica este gobierno, es que pues hay una diferencia sustancial entre ser oposición y ser gobierno. No es secreto que el poder desgasta, el poder lacera, el poder implica compromiso para cumplir las expectativas sociales. Andrés Manuel López Obrador entró con posiblemente el apoyo social más fuerte que hemos visto en décadas, posiblemente en la época moderna, pero al mismo tiempo las expectativas de su hacer pues son muy altas, ¿no? Yo creo que su cambio sustancial va en ese sentido. En tanto a cuanto a las redes sociales, pues sabemos que hizo un muy buen uso para dominar la narrativa en redes sociales durante 2018, y por el simple hecho nada más de gobernar y de gran desgaste, por más un gran comunicador que seas, de estar diario 3, 4, 5 horas en vivo en este ejercicio de contraste del presidente, pues hay un desgaste y se intensifica más en un momento de crisis como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Donde la paranoia, donde el nerviosismo, donde la incertidumbre, donde los deseos de muchos de ya abrir todo por cuestiones económicas, pues hacen que la conversación pública sea muy fuerte. Yo creo que, para terminar este comentario, yo creo que Andrés Manuel no miente cuando habla de los bots, habla de los bots como un elemento sustancial en el sistema, en la conversación pública en México, eso es innegable. Creo que sí lo hace, como la mayoría de las veces, de una posición sesgada y de una posición que sabe que conviene, ¿no? Yo creo que más va por el desastre que logrará gobernar ahora. Bogus, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo coincido mucho con Rodrigo. Yo creo que lo que se acabó fue precisamente esta luna de miel y el bono de confianza. Esa parte hay que dejarla muy claro. No es lo mismo llegar al poder cuando generaste expectativas enormes, que empezar a gobernar. Muy bien lo dice Rodrigo. Evidentemente el gobierno desgasta, y desgasta en términos de imagen. ¿Cuál es el problema? Que cuando empieza a desgastarse el gobierno y empieza a haber una reacción, estamos viendo una oposición que está surgiendo de modo total y completamente transversal a los partidos. Las redes sociales son su reflejo. Esa parte hay que entender. La red social no es un mundo aparte, es un reflejo de lo que está pasando en la realidad, y es el mecanismo donde la gente, al ser un lugar donde la gente puede ser espontánea, puede decir las cosas como quiere, hay cierto anonimato, porque al final de cuentas no dices de frente, pues la gente se explaya. Y lo vemos en las propias encuestas, ¿no? La popularidad del presidente, a pesar de que El Economista, que ha sido una encuesta que siempre le ha favorecido mucho, en todas viene a la baja, ¿no? Empezamos a ver ahora sí, otra vez una nueva caída en términos de cómo está manejando la pandemia, y la narrativa que en muchos años lo llevó al poder, pues ya está desgastada, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con el tema de la lucha contra la corrupción. El índice de transparencia internacional marca que la corrupción en México sigue igual exactamente, no han bajado los índices de corrupción, que era su principal bandera, y al no bajar los índices de corrupción, aunado a un desdén a todo lo que es técnica, a todo lo que es ciencia, y a la par de la ineptitud de su gobierno, pues las redes sociales evidentemente se empiezan a estallar en su contra, ¿no? Claro, y en ese sentido creo que lo que mencionan es interesante, porque también se ha hablado de que hay una disputa por el poder, eso es real, ¿no? Y el poder se nutre también en las redes sociales con milicias tuiteras que van
politizando y polarizando el discurso público. Recordemos un poco que las elecciones de 2018 generaron pues noticias falsas, historias increíbles que no eran verdaderas, para golpear a distintos candidatos, Anaya, Obrador, Mid, etcétera. ¿Cómo beneficia esto a la democracia? ¿Cómo podemos ir fortaleciendo un camino hacia una democracia liberal con este tipo de fenómenos públicos que ocurren en las redes? Hay quienes dicen hay que controlarlas, hay quienes dicen no se puede controlar, se puede, no se puede. ¿Qué pasa ahí, Berman? A ver, perdón. ¿Sí me siguen viendo? Sí, claro. Sigues ahí, Berman. Okay. Ok. Es que de pronto me apareció una notificación. Y me sacó la pantalla. Perdón. La pregunta era, Fer, que si hay que regularlas. Hay una polarización en el discurso público, es propio de la disputa por el poder, ¿no? Han hablado que las redes son un reflejo, pero también hay quienes dicen que las redes no necesariamente son un reflejo, sino son granjas de bots que están ahí operando, polarizando el discurso público. Por eso hay quienes implican necesariamente que el Estado entre como un ente regulador. Lo comparto aquí porque es una de las cuestiones que han salido a la mesa y que me parece que van a salir a lo largo pues de este rumbo hacia 2021 y más allá. No sé cómo lo vean ustedes, evidentemente me gustaría saber la postura, si se debería, no se debería, en qué momento sí o en qué momento no. Un poco va en ese sentido, Berman. Ok. No, yo soy de la idea de que no... Bueno, primero que no se pueden regular las redes sociales. Además, no olvidemos que las redes sociales son a nivel mundial, entonces también tendríamos que meternos en temas ahí legales de cada región, de cada país, ¿no? Entonces, creo que no es posible. Por otro lado, me parece que cada quien se tiene que hacer responsable de lo que lee, lo que interpreta y lo que comparte también. Entonces, en ese sentido también creo que es muy importante el rol que cada uno de nosotros tiene dentro de las redes sociales. Es decir, yo creo que, por ejemplo, periodistas, ya que tienen una trayectoria, hoy día gente que de alguna u otra forma nos hemos involucrado con temas tan sensibles de la vida pública, política del país, tenemos que ser responsables, saber que hay mucha gente que sigue lo que nosotros publicamos, ¿no? En este caso hablo concretamente en mi caso, ¿no? Pero ya lo mencioné, también los propios periodistas, gente que de alguna manera es líder de opiniones, que no quisiera mencionarlo como tal, pero bueno, es líder de opinión, ¿no? Y de alguna manera eso hace que tenga cierta responsabilidad en todo lo que expone. Entonces, yo creo que es más una cuestión de ética, ¿no? Y que cada quien deba tomar su posición y su responsabilidad ante lo que consume en redes sociales, lo que comparte y lo que hace como creador de contenido, ¿no? Entonces, hacerte responsable de eso y creo que más bien es esa parte que la sociedad debe de comprender aquella situación. Ahora, en cuanto a lo de los mencionados bots, se ha demostrado, y justo ahora en la introducción que hacías de el propio presidente cuando dijo que iba a pedirle cuentas, ¿no? a Twitter y a Facebook, el propio Twitter sacó una gráfica en la que dice que más no recuerdo si el 50 y tanto, 60% de sus seguidores, concretamente en Twitter, pues son bots, ¿no? O bueno, no tienen un perfil como bien personal, vamos a llamarlo así, ¿no? Es bien sabido también eso, ¿no? Que el propio gobierno recurre a estas herramientas, ¿no? Para poder lanzar X cantidad de mensajes, ¿no? O posicionar algún tema en particular que obviamente abone a la agenda del presidente y pues del Estado, ¿no? Yo no puedo tampoco negar que a lo mejor, a mí no me consta, que a lo mejor sí haya de pronto por el otro lado, ¿no? Por la gente de partidos políticos de oposición que de pronto recurran a eso, ¿no? O sea, también sería ingenuo pensar que si el gobierno lo está haciendo, que la oposición no lo haga, ¿no? O sea, me parece ingenuo pensarlo así.
Sin embargo, digo, a mí no me consta, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que hay muchos personajes, ¿no? Que vuelvo un poco a lo que decía yo al principio, que de alguna manera se vuelven la voz de mucha gente que lo sigue. Entonces, por eso repito, hay que ser responsable en lo que se comenta y en lo que se dice. Pública, perdón, en redes sociales. Rodrigo, ¿quieres? De ahí viene quizá el tema de los influencers, ¿no? Y finalmente te conviertes en eso, te conviertes en la voz de cientos o de miles, ya será ahí no sé cuánta gente siga, ¿no? De estos líderes de opinión. Y entonces, eso es muy cierto, que la gente que sigue replica tu mensaje o replica lo que tú estás diciendo y ciertamente puedes llegar a posicionar un tema en la agenda pública del país, ¿no? Pero también existe esta parte en la que nosotros mismos, es decir, quienes pensamos afín, nos unimos, ¿no? Entonces de pronto es lógico que si yo coincido con lo que Bogus está diciendo, evidentemente si él lanza un mensaje yo lo voy a replicar y a su vez la gente que me sigue a mí me va a replicar, ¿no? Entonces es como una consecuencia de ello, ¿no? Entonces, Rodrigo, no sé si ¿tienes algo que comentar al respecto? Gracias. Sí, claro. En cuanto a la regulación, yo soy de la idea que regulación en sí, pensada como una cuestión legal, es muy difícil, la verdad, que no caiga en malos usos o delimitar cuál es realmente la libertad de estas plataformas, ¿no? Creo que podría venir de dos lados. El primero es, si buscamos que México sea democrático, necesitamos tener ciudadanos democráticos, que van a ser usuarios democráticos, usuarias democráticas. Si tenemos ciudadanos éticos, si tenemos ciudadanos comprometidos con la información, vamos a tener sociedades comprometidas con la información. La plataforma no va a cambiar la cultura mexicana. Creo que a veces le damos, así como le ponemos estrellitas, también le ponemos muchas veces, le cargamos con estas cuestiones de tanta negatividad. Las redes. Como bien decía David hace rato, las redes de cierta manera, aunque no totalmente, pero sí de cierta manera son un reflejo de lo que ya existe. Y si vemos nuestro sistema político, el sistema político mexicano, el sistema electoral, el sistema de partidos, podemos ver que los bots se han usado desde hace mucho de una manera análoga, ¿no? Son acarreados para demostrar que hay poder en un meeting, que hay fuerza, para que cuando el ciudadano lea el periódico hace 30, 40 años diga, este político, ¿cuánta gente lo ve? Entonces posiblemente sea bueno. La idea es la misma, venga, no es una idea diferente, que las plataformas sean mayores, que el impacto sea global, que haya maneras ahora sí de viralizar información falsa, verdadera, eso es diferente. Pero la idea primordial de manipulación, yo no creo que vaya tan diferente, es digamos un uso costumbre en el sistema. Si lo tomamos en el marketing es similar, ¿no? Ahora se ha, por ejemplo, regulado el uso de alimentos altos en azúcar que van hacia niños, que les mostraban cuestiones infantiles que los atraían. Es exactamente lo mismo que vemos en el clickbait, que vemos en las fotos, a veces con chicas, con chicos guapos, o cosas que te atraen, ¿no? Que quieres abrir, porque es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que la regulación en cuanto al usuario no aplica en redes sociales. Estamos viendo el reflejo de que nos abrieron la caja de Pandora y ya algunos podrán hacer cosas increíbles y compartir información científica y hacer cosas, medios de comunicación comprometidos, y habrá sinvergüenzas que harán su actuar sin tener vergüenza. Por otro lado, yo creo que donde sí hay una regulación y muchas veces somos injustos con las plataformas es en las propias redes sociales. Y yo le pongo un ejemplo. Aquí al principio hablaste de la regulación que existe en Twitter en cuanto a una decisión que era muy poco probable, muy poco pensable en términos económicos, es sacrificar un gran ingreso que tiene ellos en Twitter, en este caso Jack Dorsey y su gente que lo inventaron, que tiene tiene la capacidad de generar mucho dinero en las campañas, generando promociones, pero ellos decidieron no hacerlo, viendo que este servicio, aunque les generaba mucho dinero, también causaba esta cuestión de mensajes manipulados, de fake news. Entonces decide, digamos, de cierta manera, sacrificar el monto por una cuestión cívica. Twitter, ahorita estamos hablando en esta mesa que se llama los bots neoprofilistas. La idea de bot viene relacionada a Twitter. La idea de trend topic viene relacionada a Twitter. Entonces, realmente, cuando vemos Twitter,
sin ser la plataforma más usada, sin ser la plataforma con más usuarios, sin ser la plataforma que más gana en marketing, sin ser la plataforma que más genera dinero a la gente, sí es la mejor regulada y sí funciona de una manera muy limitada, por gravísimos errores, como la red social donde puedes encontrar mayores certidumbres. Para no estoy diciendo que no haya fake news, al contrario, pero que más se ha esforzado por validar cuentas, por regular bots, hay muchísimos y muy buenos esfuerzos independientes que utilizan ahora muchos, incluso influencers, para atacarse entre ellos para ver de dónde viene el mensaje, quién lo inició, si tiene una lógica estadística de promulgación real. Entonces yo creo que en ese caso tendríamos que valer, por ejemplo, en Twitter, yo en este caso creo que es una herramienta muy fuerte, y darle la vuelta y decir de dónde realmente vienen las fake news, de quién hace negocio con esas fake news y poder diferenciar redes sociales, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de Facebook y de WhatsApp, podemos encontrar, sobre todo WhatsApp, que no hay ningún tipo de regulación y le apunta a los usuarios menos clasificados para descubrir información, los que menos tienen esta intención de buscar, ¿no? Entonces yo creo que la regulación va por ese lado, ¿no? Por un lado, fortalecer la educación y la ética y pues desde que, digamos, el sistema educativo y familiar para ser usuarios responsables, y por otro lado, pues empezar a elegir también nuestras propias plataformas, ¿no? Y empezar a ver esta diferencia, ¿no? Si diferenciamos, como les comentaba, lo que ha hecho Facebook, a diferencia de lo que ha hecho Twitter, Facebook raramente sirve como una herramienta para darnos cuenta de algo, mientras que Twitter podemos hacerle usos muy positivos. Entonces la regulación yo creo va más por ahí, más que haya un ente regulador que muchas veces en México pues sirven para muy poco o sirven para algo que no debería. Okay. Bogus, quisiera regresar al discurso del gobierno en el sentido de las declaraciones del titular del sistema de radiodifusión, Genaro Villamil. En la conferencia que dieron hace algunos días, mencionaba que había cierta perversidad en compartir información negativa. Esa información negativa llegaba a producir cierta adicción a los usuarios que además compartían esa información a través de burlas y memes, ¿no? O sea, una declaración que a mí en lo particular me sorprendió muchísimo, ¿no? O sea, parece que el humor que ustedes comparten y generan ahora tiene un tono de perversidad. ¿Cómo lo ves? Mira, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí escucharlo me dio risa. La satiración, hacer sátira de los políticos ha sido una práctica que yo les puedo asegurar que si estudian desde Roma existe. O sea, nadie puede estar exento a eso. Imagínense nada más el ridículo. Pretender regular las redes sociales por la sátira, por la burla, por la crítica. Yo creo que qué bueno que no esté regulado. Es más, yo soy enemigo de casi todas las regulaciones. Yo creo que la regulación debe delimitarse a aquellas cosas que afectan realmente a terceros, porque mientras no afecte realmente a terceros no tendría por qué estar regulado nada. Por eso la opinión es algo que no debe regularse. Pero pensar que un meme no es un mecanismo de desfogue. Oye, se contaban chistes de los presidentes hace décadas y yo nunca vi un presidente chillón usando una mañanera para decir, ay, hay que regular los chistes, ¿no? O sea, ya estamos regresando al absurdo de los tiempos de Loco Valdés, donde él de plano hace un chiste y decía, pues ahí viene la siguiente multa, ¿no? Definitivamente no podemos regular este tipo de temas. Eso es algo impensable. Yo voy a poner el ejemplo de la primavera árabe. En la primavera árabe, todos vimos cómo cayó el gobierno de Gaddafi, el de Egipto, el de Túnez, etcétera, y nada más hubo un gobierno que sobrevivió a eso, que fue el gobierno sirio. Y el gobierno sirio, justamente la decisión distinta a los demás gobiernos de la región que tomó fue cancelar las redes sociales. Así de grave siquiera ser el planteamiento de su regulación, porque nos encamina a actos autoritarios que de seguir permitiendo y de seguir escalando podríamos llegar a un régimen total y completamente totalitario. Pero además, a ver, y ustedes lo saben, a mí me tocó alguna vez ser director de comunicación social, es absurdo pedirle a una empresa ese tipo de datos legalmente, porque no es un tema, la crítica, un tema de seguridad nacional, pero además, todos sabemos que los distintos gobiernos, quizás yo no lo hice porque era muy caro el servicio, pero gobierno federal
evidentemente tiene recursos, pues claro que tiene sus mecanismos para medir los bots, de dónde vienen, tienen obviamente sus ¿cómo se llama? Sus nubes de conceptos, tienen estudios incluso de data. Entonces, atacar las redes sociales, ¿qué significa? Que su estrategia perdió. Y lo vemos hoy con la noticia que salió respecto a Notimex, como ellos sí han usado los ejércitos de granja, que de hecho el estudio creo que es del ITESO, si no mal recuerdo, significa que ellos sí, Lab, ¿no? están tomando una serie de medidas total y completamente desesperadas porque su narrativa ya no es creíble. O sea, así de simple. Y ese es el terror que nos debe de generar este tipo de comentarios. No necesariamente como tal las redes sociales, como lo dice bien Berman y como lo han comentado todos en este espacio, hay un sentido ético y de responsabilidad, un actuar en la responsabilidad que todos y cada uno debemos de tener. Muy bien Pacheco puso el ejemplo de Twitter de su autorregulación con el fin de favorecer la buena información, porque además hay que entenderlo, Twitter es la red del círculo rojo, por eso es la que más influye en este país, a pesar de ser la que tiene menos seguidores. Entonces, si ya nos estamos autorregulando en términos de una responsabilidad, en una ética, en la responsabilidad, el gobierno no es quien para regularnos, el Estado nada más está para darnos seguridad y justicia, y quizás en estos momentos de pandemia, en un momento atípico, debería estar pensando mejor en tomar medidas para la crisis económica que viene, o tomar medidas correctas en términos sanitarios, que estar pensando en regular redes sociales. Eso es un absurdo, es un despropósito, nada más el simple hecho de plantearlo. Claro. Voy a unos comentarios que tengo aquí en la plataforma de los distintos escuchas. Berman, eso es lo que me gusta de ti, Berman, que no compartes noticias que confunden a las personas, te siento objetivo. Mencionan saludos de los usuarios. Presidente Chillón, qué gracioso. AMLO dejará las redes al tener todos los medios tradicionalistas. Nos dicen, AMLO dejará las redes al tener todos los medios tradicionalistas. Pues un poco, ¿no, Berman? Tiene casi copado todas los canales de la televisión, lo que prácticamente la mañanera y luego en la tarde, o sea, copan el ambiente informativo, ¿no? No hay espacio, ni siquiera utiliza el espacio diseñado para contenido político, ¿no? Claro, no, o sea, los tentáculos del Estado abarcan infinidad, ¿no? Digo, tan es así que cuando habíamos visto que existe, hoy día tenemos Chairovisión, ¿no? La octava. ¿Cuándo se había visto eso, no? Entonces, que recursos del Estado, ¿no? O sea, los impuestos estén pagando esa clase de aberraciones, digo, o sea, ya, ¿qué más, no? O sea, ¿qué más? Bueno, hay un grupo de influencers y youtuberos, ¿no? Que tienen una cercanía ahí con Ramírez Cuevas y que han estado ocupando las redes sociales y aplican mecanismos de coordinación para ponerse de acuerdo y subir trending y subir temas en el momento en el que hay una declaración o hay una complicación. ¿No lo ves así, claro. Berman? Sí, claro. Digo, es que es impresionante que es de manera casi inmediata, en cuanto dice alguna tontería que es prácticamente diario, en cuestión de menos de una hora ya están arriba los videos de los youtubers de apoyo al gobierno, defendiendo lo que dicen, ¿no? O sea, echando las maromas, pero a más no poder, ¿no? Entonces, evidentemente ellos lo niegan y ellos dicen que no tienen nada que ver con el gobierno y que no les pagan, pero vamos, ¿cuántas veces se ha visto que incluso acuden a las mañaneras, ¿no? Y que ahí están al servicio de lo que el Estado dicte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, los tentáculos, como decía, del Estado en los medios, pues abarcan bastantes canales de comunicación, y realmente es preocupante, y no nada más Ramírez Cuevas, tenemos a don Epigmenio Goebbels, el que le digo yo, ¿no? Sí, o sea, aplauso, Berman, aplauso. Es el encargado de la propaganda del Estado, ¿no? Y de hacer ver al Estado como que es la maravilla y lo que todo mundo, todo México estaba
esperando, ¿no? Evidentemente, pues él es el artífice, digamos, de las maromas más desnucadoras que puede haber diario en redes y en los medios, ¿no? Además, Sí, digo, adelante. para completar un poco este comentario, siempre sorprende en la narrativa de Andrés Manuel López Obrador, que digo, es obvio que siempre es de contraste, ¿no? Si no existe el otro, si no existe el adversario, si no existe el referente en el cual yo soy lo contrario, ha venido pues, haciéndolo 30 años. Ahora que es gobierno, a veces yo creo que con el desgaste, cuando ya lo piensas, dices, ok, pero tú tienes las mayorías. No, tú tienes las mayorías en la elección, tienes las mayorías en Twitter, eres el youtuber más seguido de México, toda la gente cree todo lo que quieres, volverías a ganar por muchísimo, los partidos de oposición están muchos divididos, contrarrestados, no existen, las voces de oposición que tienen algún sentido que no hablan del presidente son muy pequeñas, locales. Entonces cuando nos comentan este sistema, oposición que está en contra de México y que a veces tú dices, ok, ¿quién es? La margen del poder, pues los vemos muy alineados ahora, ¿no? Todos los grandes empresarios, Teletón, muchos que estuvieron en contra ahora están a favor, ha habido todo este cambio de narrativa. Entonces cuando volteas, digo, pero ¿quiénes son realmente estos que no te dejan, ¿no? Por un lado yo creo que va mucho por ahí, esta historia ya no es tan creíble, ¿no? Como tienes a Notimex, cuando tienes miles de canales, tú dominas, marcas la tendencia, no hay quien te ponga al contrario. ¿Por qué tanto estamos referente a esto que no te dejan gobernar, ¿por qué están los bots, por qué este tipo de cuestiones? Yo creo que ahí hay un desgaste que la gente muchas veces le ha costado cada vez más creer, ¿no? Ok, sí, pero bueno, pasó 2 años, ya no están y ahora quiénes son los que están contrastando, ¿no? Y también creo que otra cosa que muchas veces, tanto en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como las agencias de comunicación, como los partidos políticos, como muchos productos y empresas, no quieren que termine la industria del impulso de tendencias inorgánicas, no quieren que termine las granjas de bots, no quieren que termine la industria de fake news, porque si es una industria genera dinero. Claro. Y si está de moda, genera mucho. En México hablamos más ahora de los tuiteros, de qué le dijo el tuitero oficialista al tuitero panista, y qué está haciendo Calderón, y que si ese portal es vendido, y que si el otro portal antes era del Universal. Los medios tradicionales básicamente son marcas que son digitales ahora, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cuestión de hablar tanto, cargar tanto en el sistema informativo, no es tan relevante como a veces creemos. Creo que muchas veces, tanto la oposición como el gobierno, enfocan la atención ahí para olvidarnos que el problema es el COVID. No si se peleó, claro, se peleó un ex periodista que ahora es la directora de Notimex con un tipo que tiene millones de seguidores que antes estaba en Televisa. Eso no debería ser relevante. No, se ha perdido la agenda pública de temas relevantes, ¿no? Desaparecidos. O se esconde, ¿no? A veces se esconde. Ya no se trata acerca de cómo atendemos el COVID, sino quién está en contra, quién quiere que fallemos. Entonces creo que esto, de cierta manera, es una muy buena estrategia para esconder un poquito, entre otras cosas, como decías, yo veo a veces a unos youtubers oficialistas que venden playeras, o que regalan cosas, o que agreden a la gente, y tienen mucho rating, ¿no? A la gente le gusta mucho eso. Entonces de repente dices, vi 15 minutos de un video y no estoy escuchando nada importante, estoy escuchando que no le cae bien otro periodista, ¿no? Y no se nos olvide, pero además, rápido, no se nos olvide que Calderón es tan poderoso que ahora mueve al Washington Post. No, oye, ¿te acuerdas? Al Wall Street ¿Te acuerdas Journal? Cuando ponchó una llanta? ¿Te acuerdas cuando ponchó una llanta a kilómetros de distancia? Oye, telepáticamente. Oye, la verdad es una risa todo el tema en el gobierno. Yo la verdad es que ahorita me siento, no he dejado de reír porque me siento en una chusca, porque cada que se habla de este gobierno realmente es hablar de pifias, es hablar de chistes, es hablar de burlas. Pero tú diste el punto muy claro con el tema de la narrativa. La narrativa en todos los regímenes del socialismo del siglo XXI siempre va a ser excusante, siempre va a ser justificante y siempre va a señalar a otros. Y para eso ha servido
todo el dinero público que nosotros tenemos. Hoy en día estamos distraídos en temas muy absurdos. Lo bueno es que ya pararon con ese tema de la rifa, porque yo la verdad es que ya no sé si reír o llorar. Y además lo peor de todo es que ya es una frase recurrente del mexicano, no sé si reír o llorar, con todas las maromas y todos los temas que sacan para cegarnos de la realidad, cuando debíamos estar preocupados porque no tenemos un sistema de salud, que es un problema que se ha venido generando desde inicios del sexenio con los primeros recortes de presupuesto y luego con la desaparición del Seguro Popular para atender esta emergencia. En cambio, se nos dice que tenemos cómo hacerlo. Y hoy vemos a los medios internacionales y a los especialistas. Tú mismo, Berman, subiste hace unas semanas un artículo muy importante, las verdaderas cifras que se estiman ahí del COVID, ¿no? Por ejemplo, nadie está hablando de eso, cuando ya tenemos hospitales o cuando ya tenemos que hacer del autódromo un espacio COVID. O sea, cuando empezamos a tener esos problemas y seguimos en debates estériles, quiere decir que ellos están ganando esa parte de la lucha, ¿no? Yo más preocupado que si existen bots, etcétera, estoy preocupado porque le sigamos permitiendo marcar la agenda. Yo por eso, lo comentábamos al inicio del programa, escribí un libro precisamente narrando la historia desde la percepción de nosotros, porque ellos están narrando el debate, están narrando la historia, están tergiversando la historia al punto de que ya reescribieron la historia pasada, ya ni siquiera están reescribiendo su historia, reescribieron el pasado. Y tú ves todas las mañanas al presidente hablando de su lucha de más de 40 años. Tú lo ves diariamente. Bueno, yo ya llevo como un mes y medio por salud mental que ya no lo veo, en verdad, ya debería de verlo. Pero lo veías diariamente tocando pedazos de la historia, reescribiéndolos auténticamente, pero además lo más grave, hay una autoproclama. Ellos ni siquiera habían entrado al poder y su logo ya estaba, el señor Andrés López, al lado de los próceres de la patria, y ya se había autodenominado Cuarta Transformación, cuando lo que debía en todo caso, ponerle nombre a su gobierno son sus resultados. El señor no había tenido un solo resultado, no había ni siquiera tocado Castilla. Además, el 1 de enero lo usó en una verbena, que lo usó para festejar su triunfo, y ya se había proclamado cuarta generación. O sea, están como el gran imperio alemán. Yo no me acuerdo de una proclama en términos históricos, salvo esa de 1943, donde dejaron de ser imperio alemán a ser el tercer imperio alemán, en lo que hoy llamamos el Tercer Reich. O sea, ya esa es la narrativa y eso es lo que realmente debe preocuparnos. Y yo por eso invito a la gente a dejar de escuchar a este señor en las mañanas, en verdad, por salud mental, y mejor vamos a escuchar las voces críticas. Yo no le he entrado, he querido ser muy responsable al tema de la confrontación de cifras, porque ya la historia nos dirá la verdad. Ya hoy en día hay mecanismos que van a medir conforme a nuestras historias, la gente que conocemos. Yo les voy a decir una cosa, yo tengo 2 amigos que han fallecido de COVID a estas alturas, los 2 antes de inicios de mayo. Mi padre tiene 12 compañeros de escuela que fallecieron de COVID, y hace apenas unos días el abuelo de un amigo también falleció por COVID. Oye, no puedo yo tener 5 casos cercanos de haber nada más 3,000 muertes. Esos son los temas que realmente nos vamos a estar preguntando, y no escuchando sus necesidades. El señor está terqueando con sus proyectos, que es inverosímil que lo haga. Es más, ya ni siquiera vamos a hablar de la cancelación de los proyectos, vamos a hablar de la suspensión temporal ante una crisis económica que es brutal. Oigan, pero además, los que estamos planteando el rescate, lo hacemos también los liberales, a pesar de que no son medidas liberales, ni libertarias, ni de ninguna índole cercana a eso, son medidas totalmente keynesianas, y el señor critica en su egoísmo y en su narrativa por querer trascender con sus obras hasta medidas que son afines a sus ideas. O sea, ya hoy en día una medida contracíclica que de origen es keynesiana ya es calificada de neoliberal. En eso están usando nuestro dinero y nuestros impuestos. Yo creo que eso es lo que ya nos estamos preguntando y creo que ese es el punto fundamental del debate. Claro. Pues jóvenes, se nos acabó ya prácticamente el tiempo.
Solamente tendríamos un minuto para concluir brevemente. El tema es apasionante. Era un vehículo para hablar de otros temas que son súper relevantes y me parecen trascendentales de la agenda pública y que se han ido olvidando, como menciona Bogus. En la medida de lo posible los iremos abordando los miércoles, si me lo permiten, y recurrir a su vastísima experiencia. Quisiera ir cerrando, Berman, comentarios finales de un minuto para poder concluir. No sé si quieras agregar algo. Pues yo creo que ya se ha comentado muy a fondo esta parte que importante, que es la cuestión de regular las redes sociales no es la opción. Todos debemos de ser responsables de lo que consumimos y lo que compartimos y creamos. Y coincido por completo con Bogus. Creo que enfocar esfuerzos a poner en el ojo público lo que realmente es trascendente. Hoy día creo que mucha parte de la sociedad no se ha dado cuenta del poder que tenemos como tal. Si recordamos, por ejemplo, cuando comenzó esto de la pandemia, las acciones concretas que se llevaron a cabo para prevenir salieron de nosotros, salieron de la sociedad. O sea, no le hicimos caso al presidente, no le hicimos caso al gobierno cuando él estaba diciendo ustedes salgan y no pasa nada y abrácense y bésense y tal. Buena parte de la sociedad no le hicimos caso porque le hicimos caso a lo que estaba sucediendo. Entonces, esa parte creo que nos debe de quedar muy clara, que nosotros, la sociedad, tenemos ese poder de accionar y de tomar decisiones que son benéficas para nosotros y que no tenemos que depender en absoluto ni de la opinión del Estado y mucho menos del presidente. Rodrigo. Y muchas gracias, Fer, por la invitación. No, gracias a ti, hermano. Rodrigo. Bueno, antes que nada agradezco la invitación y yo creo, solo quiero cerrar diciendo que tenemos que estar muy conscientes que las redes sociales ni son algo nuevo, ni se van a ir, y al contrario, sustituyeron a muchísimas plataformas, medios, las sustituyeron y ahorita son el presente y se están elaborando las industrias basadas en las redes, ¿no? Y junto a esto, pues no olvidar que además de la contingencia sanitaria por COVID, pues sí tenemos un gran problema de desinformación, de bulos, de fake news, ¿no? Y que va a continuar y que muchas veces creemos que termina solo en la percepción que nos da acerca de un asunto político o a un asunto incluso de algún espectáculo o incluso una broma, porque hay fake news como más basadas a hacerte reír, pero no vemos realmente que tiene una implicación en cómo consumimos las noticias. Creo que debemos ser muy responsables cuando tenemos redes sociales. Creo que también sería muy sano, independientemente si estemos a favor o en contra del gobierno federal, del presidente, de su proyecto, creo que es muy importante empezar a generar otro tipo de propuestas narrativas, otro tipo de resolución de problemas que estén fuera de la narrativa del presidente, porque queramos o no, o de la oposición electoral también, porque queramos o no, ellos tienen intereses electorales, ¿no? A partidos políticos, y los ciudadanos muchas veces nos quedamos inmiscuidos en esta mentira, ¿no? Izquierda, derecha, chairos contra chairos. Es muy limitada y es algo que les conviene a estos dos. Creo que yo entonces abonaría por eso, ¿no? Ser más responsable, ver qué compartimos, ver qué consumimos y ser más crítico y saber que, pues, al igual que la mayoría de los grandes cambios en el país, pues salen de la gente y de la organización, ¿no? Claro. ¿Bogus? Pues yo nada más cerraría, además de agradeciendo la invitación, reforzando los últimos comentarios, sobre todo en términos de que no nos sigamos comprando esta lógica de división. Somos mexicanos y al final del día, pues va a pasar este sexenio, que ojalá sea pronto y con una alternancia, pero vamos a seguir conviviendo todos con todos. No podemos permitirnos, eso es lo más grave de este tipo de sistemas, que nos divida, porque cuando nos divide como nación y nos puede dejar confrontados por décadas cuando estos señores ya ni siquiera estén en el poder, ¿no?
por último, pues decirle a la gente que se cuiden, ¿verdad? Es muy importante. Yo sé que es muy difícil para todos poderse confinar. Yo sé que se necesitan recursos, pero la verdad es que estamos viviendo una situación propia de las guerras y debemos de entender como sociedad que si los alemanes lo están logrando, los japoneses lo lograron, es porque tienen una ventaja y vivieron las crisis de las guerras, ellos tienen más disciplina. No lleguemos a ese punto donde tengamos que tener millones de muertos o miles de muertos para entenderlo. O sea, podemos entender de los errores o de los aciertos de otros, ¿cómo se llama?, países en el pasado, y nosotros disciplinarnos. O sea, al final del día, en la guerra los soldados no le dicen a su mujer, cruza la ciudad cuando hay bombardeos para verme, ¿no? Le dicen, resguárdate, cuídate, para que al final de la guerra pueda verla bien y pueda verla contenta y se puedan abrazar. Pues es exactamente lo mismo. Evitemos salir de casa, salvo lo muy indispensable. No aceptemos visitas, no hagamos visitas. Yo los dos amigos que tengo que fallecieron de COVID, fue precisamente uno por recibir y otro por hacer visitas. Yo sé que esta parte es muy dura, pero es un tema de responsabilidad. Ahorita que estábamos hablando de la responsabilidad en el debate, pues también hablemos de la responsabilidad en emitir el mensaje correcto. Ya no lo hizo el gobierno estuvo por semanas riéndose de la tragedia y hoy en día vemos el 10 de mayo y el 30 de abril vimos las calles llenas. No permitamos que ese tipo de ideas nos inunden. Es muy grave lo que va a pasar en términos económicos, es muy preocupante frenar la economía, pero más preocupante va a ser después de esta crisis tener una sociedad enferma y de luto por sus muertos, porque eso también le pesa a las economías. Entonces, sigamos las recomendaciones, no nos metamos en la guerra de cifras, porque eso nada más nos aturde en términos de psicológicos, también tenemos que ver por la salud mental, y cuidémonos mucho, por favor. Lo más importante es no hacer visitas, no recibir visitas, no salir de casa, y si lo hacen con todas las medidas de precaución. Muchas gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes, tanto con ustedes como con su auditorio, y fue una práctica muy amena, muy divertida, porque el presidente da para que sea divertida todo lo que nos quedamos cortos, ¿no?, de tiempo. Ya habrá oportunidad de volver a hacer otro enlace, porque hay varios temas ahí que tendríamos que discutir, y 40 minutos, ya nos pasamos un poco más, pues no son suficientes. Quisiera terminar con agradeciendo cada uno de los mensajes que nos han enviado. Los comentarios son muy interesantes, los valoramos bastante. Los felicitan, quieren más. Ni chairos ni fifí. Me quedo con esta última reflexión de Carla Santana. Ni chairos ni fifís, basta a la división. Carlita es amiga mía, te mando un beso, amiga. Les agradezco muchísimo su participación, sus comentarios, y estamos pendientes para la siguiente emisión. Un abrazo, gracias por la victoria. Gracias a todos.